Tercera parte de Hay amores que no mueren, solo esperan. Capítulo 21. La confrontación. El eco de los pasos de Rebeca resonaba en el pasillo de su casa. El corazón le latía con fuerza, no por el cansancio, sino por la certeza de que sus padres podrían haber visto la foto y si eso fuera así, ya no podía fingir, ni inventar excusas. La fotografía había hecho el trabajo de revelar aquello que ella no se había atrevido a decir. Al entrar en la sala, encontró a sus padres sentados, cada uno con una expresión distinta pero igualmente cargada. Raue mantenía los brazos cruzados, los labios apretados, como si estuviera conteniendo algo más que palabras. Richard, en cambio, tenía las cejas fruncidas y la mirada fija en el suelo, como si buscara respuestas allí. La imagen impresa en papel, recortada de la publicación de redes, yacía sobre la mesa de centro. «Siéntate», Rebeca ordenó su madre con un tono que mezclaba frialdad y decepción. Ella obedeció. Sentía las manos sudorosas y la garganta seca, pero no apartó la mirada. «¿Quieres explicarnos qué significa esto, Richard?», señaló la foto. Rebeca respiró hondo. Por días había ensayado posibles justificaciones, pero ninguna le parecía digna. No podía seguir ocultando lo que sentía. Aquella mentira prolongada le pesaba demasiado. «No hay nada que explicar», dijo con calma, aunque por dentro temblaba. «Lo que ven es real». Raue soltó un suspiro de incredulidad. «¿Real? ¿Quieres decir que es verdad lo que insinúa esta foto?» Su voz se quebró un poco, pero la dureza permanecía. Rebeca sostuvo la mirada de ambos. «Sí, estoy enamorada de Sarocha», confesó sin titubear. El silencio se volvió más denso que el aire. Richard se recargó contra el respaldo del sillón, como si acabara de recibir un golpe. Raue, en cambio, se inclinó hacia adelante. «No, Rebeca, no y no. Esto no es aceptable». Su voz ya no era fría, era cortante, casi una orden. «No es algo que ustedes puedan decidir», respondió ella, sintiendo que la voz le salía con más firmeza de la que esperaba. «No es una fase, no es un capricho, la amo». «¿Te escuchas?», intervino su padre por fin, con un tono que oscilaba entre la rabia y la preocupación. «¿Sabes el escándalo que esto puede provocar? Lo que dirá la gente, no solo sobre ti, sino sobre nuestra familia». «No me importa lo que diga la gente», dijo Rebeca, clavando las uñas en sus propias manos para contener la emoción. «Me importa lo que siento, lo que es verdadero». Raue negó con la cabeza, como si cada palabra de su hija fuera una traición personal. «Tú no entiendes, Rebeca. Esto no es solo amor o lo que crees que es amor. Esto es un error que puede costarte todo». «Lo único que me costaría todo sería vivir negándome», respondió ella, sintiendo que algo dentro de sí se liberaba con cada frase. «Y no pienso hacerlo». La tensión subió como un calor insoportable. Ninguno cedía. Richard intentó suavizar el tono, pero las palabras seguían cargadas de reproche. «Eres joven, todavía puedes encaminarte. Esto no es definitivo». «Es definitivo para mí», interrumpió ella. «No quiero encaminarme hacia un lugar donde no soy yo». Raue se levantó de golpe, incapaz de seguir escuchando. «Mientras vivas bajo este techo, vas a seguir nuestras reglas», dijo, señalando la foto como si fuera una prueba de delito. «Y eso significa terminar con esa relación». Rebeca sintió que la garganta se le cerraba, pero no por miedo, era indignación y tristeza. Se levantó también, sosteniéndoles la mirada. «Si ese es el precio de quedarme, entonces no puedo quedarme para siempre». Hubo un silencio pesado, como si todos entendieran que algo se había roto y no podría repararse fácilmente. Rebeca subió a su habitación con pasos firmes, pero una vez a solas, dejó que las lágrimas le corrieran por el rostro. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de duelo por la distancia que se acababa de abrir entre ella y sus padres. En otra parte de la ciudad, Sarocha no sabía que, en ese mismo instante, su nombre y su amor eran motivo de una batalla en la sala de la casa de Rebeca. Pero de algún modo, quizá por esa intuición que crece entre quienes se aman, sintió un frío inexplicable y un peso en el pecho, como si algo estuviera a punto de cambiar para siempre. Capítulo 22. Últimos días felices. La tarde se había vestido con un cielo limpio y una luz dorada, que parecía querer disimular lo que pesaba en el corazón de Rebeca. Caminó sin prisa hacia el punto de encuentro, pero cada paso era más lento que el anterior, como si su cuerpo intentara retrasar el momento de hablar. En su cabeza, la conversación con sus padres se repetía una y otra vez. Sus gestos de desaprobación, el silencio helado después de sus palabras,
las miradas cargadas de un peso que nunca antes le habían dirigido. Cuando llegó, Sarocha la reconoció de inmediato. Sus pasos eran los mismos de siempre, pero había algo distinto: la forma en que mantenía los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo. Sin preguntar nada, se levantó de la banca y la envolvió en un abrazo que duró más de lo que cualquiera de las dos esperaba. Rebeca hundió la frente en su hombro, buscando en ese refugio el aire que sentía que le faltaba. Se los dije, su voz salió ahogada. Les conté todo. Les dije que te amo. Sarocha cerró los ojos, apretando un poco más el abrazo, como si con la presión pudiera alejar todo el dolor. Rebeca tragó saliva antes de continuar, en un hilo de voz. No lo aceptan, no quieren escucharme, ni mirarme. Es como si de pronto fuera una extraña para ellos. Sarocha llevó una mano a su mejilla y le levantó suavemente el rostro, obligándola a encontrarse con su mirada firme. No estás sola, Becca, lo dijo con una convicción que contrastaba con la fragilidad que ambas sentían. Vamos a seguir, aunque no lo entiendan. La decisión se tomó en silencio, sin que ninguna la pusiera en palabras. No permitirían que el rechazo les arrebatara lo que habían construido. Los días siguientes se llenaron de una rutina compartida, que se volvió casi ritual. Por las mañanas, se encontraban en la esquina antes de llegar al campus, fingiendo que era casualidad. Caminaban juntas, a veces conversando sobre temas ligeros, a veces callando, pero siempre con esa tensión dulce de saberse cerca. En la biblioteca, compartían la misma mesa, inclinándose sobre los apuntes, rozando manos de forma fugaz cuando intercambiaban un bolígrafo. A la hora del almuerzo, buscaban siempre el mismo banco en el jardín central. No estaba completamente escondido, pero sí lo suficiente como para que el mundo se sintiera lejos. Allí hablaban de sueños, de viajes a lugares que ninguna había pisado, de una casa con ventanas grandes y cortinas ligeras que se movieran con la brisa, de un perro que siempre quisiera estar a sus pies, y de una cocina con aroma a café recién hecho cada mañana. Por las tardes, cuando podían, se refugiaban en pequeños espacios íntimos. La habitación de Sarocha cuando Song estaba fuera, una cafetería casi vacía en la que el camarero ya la saludaba con una sonrisa cómplice, o un banco apartado en el parque donde podían tomarse de la mano sin miedo a las miradas. Allí, la risa de Rebeca se volvía más suave, y la mirada de Sarocha más atenta, como si cada una quisiera grabar cada detalle en su memoria. La manera en que la otra arqueaba las cejas al reír, el calor que quedaba en la palma después de un roce, la luz que se reflejaba en sus ojos al atardecer. Cada beso parecía más intenso que el anterior, cargado de una mezcla de pasión y una extraña melancolía, como si ambas supieran, sin querer admitirlo, que estaban viviendo algo frágil, un instante que podía romperse en cualquier momento. En su pequeño mundo, todo parecía ordenado, estable y seguro, como si el tiempo les hubiera concedido una tregua. Pero bajo esa calma, latía la certeza silenciosa de que la vida rara vez permite que los últimos días felices duren demasiado. Capítulo 23. Conversaciones que rompen puentes. La cocina de la casa Armstrong estaba en silencio, pero el aire parecía denso, como si las paredes hubieran escuchado la discusión de la noche anterior y aún guardaran el eco. Raue permanecía sentada a la mesa, con la taza de té ya fría entre las manos, la mirada fija en un punto invisible. El padre de Rebeca estaba de pie, apoyado en el marco de la puerta, con el ceño fruncido. Ninguno de los dos hablaba, pero el peso de lo que habían escuchado de su hija seguía flotando entre ellos. No puedo creerlo, rompió finalmente el silencio el padre. Nuestra hija, diciendo esas cosas, convencida de que está bien, no está bien, replicó Raue, con la voz baja pero firme. Dios no lo acepta, y nosotros tampoco deberíamos. Es una aberración, no es lo que soñamos para ella. Ambos callaron un momento. El padre suspiró, pero no dijo nada más. Raue sintió que si se quedaba un segundo más en esa cocina, las paredes la asfixiarían. Tomó su bolso y decidió salir. En la calle, el sol era tibio, pero en su interior, sentía una frialdad difícil de disipar. Caminó unas cuadras hasta un café que frecuentaba de vez en cuando. Mientras hacía fila para pedir, sacó su teléfono y buscó un contacto. Song. Dudó un instante, pero terminó llamando. Raue. ¡Qué sorpresa!, respondió la voz al otro lado. Necesito hablar contigo. Es sobre nuestras hijas. Claro. ¿Dónde estás? En el café de la esquina de la biblioteca pública. Voy para allá. 15 minutos después, Song entraba por la puerta, con su paso siempre seguro y una sonrisa que, sin embargo,
se apagó un poco al ver el gesto serio de Raue. Se sentaron junto a la ventana, con 2 tazas humeantes entre ellas. ¿Qué ocurre?, preguntó Song, directa. Raue bebió un sorbo antes de responder, como si quisiera ganar tiempo para encontrar las palabras. Ayer, Rebeca nos dijo algo. Dijo que está enamorada de Sarocha, no como amigas, como pareja. Song parpadeó, sorprendida, pero no por el contenido, sino por el hecho de que la noticia viniera de boca de Raue. ¿Sarocha no te lo contó?, preguntó. No. Y me parece lógico, porque sabe que esto está mal, que no podemos aceptarlo. Song se reclinó hacia atrás, midiendo sus palabras. Raue, yo lo sé desde hace tiempo. Mi hija me lo contó, y la acepto. La amo tal y como es. ¿La aceptas?, repitió Raue, con un matiz de incredulidad y reproche. ¿Cómo puedes aceptar algo así? Es un pecado, está escrito, y como creyentes, no podemos ignorarlo. La voz de Raue temblaba entre indignación y desconcierto. Song, en cambio, hablaba con una calma que nacía de la certeza. No es un pecado amar, Raue, no para mí, no para una madre que quiere ver feliz a su hija. La fe que yo tengo no me obliga a rechazarla, pues la mía sí, y no pienso traicionarla, contestó Raue, tajante. No puedo bendecir algo que sé que está mal. Hubo un silencio incómodo. El murmullo del café parecía ajeno a la tensión en aquella mesa. Song bajó la mirada hacia su taza, luego volvió a alzarla. Lamento escuchar eso. Pensé que, después de tantos años, podríamos entendernos, al menos como madres. Yo también lo pensé, respondió Raue, con frialdad, pero no voy a ceder en esto. Las 2 mujeres bebieron el último sorbo sin mirarse demasiado. Afuera, la luz de la mañana seguía igual, pero entre ellas algo se había quebrado de manera casi irreparable. La amistad, que apenas comenzaba a reconstruirse, se desmoronaba de nuevo, no por la distancia, sino por el presente que sus hijas habían decidido vivir. Song salió primero, con el paso firme, aunque en el fondo sentía una punzada de tristeza. Raue se quedó unos minutos más, intentando ordenar su mente, pero lo único que tenía claro era que su postura no cambiaría. Al final, ambas madres se alejaron del café en direcciones opuestas, sin saber que, mientras ellas se distanciaban, sus hijas, ajenas a esa conversación, vivían lo que para ellas serían los últimos días felices antes de que la tormenta las alcanzara. Esa misma tarde, Song llamó a Sarocha y le pidió que viniera acompañada de Rebeca. Se reunieron en la pequeña sala de su casa. Nam estaba afuera, dejando espacio para que la charla fuera sincera. No voy a mentirles, dijo Song, mirándolas a ambas. Sé que no será fácil, que habrá gente que las critique, incluso quienes más deberían apoyarlas, pero yo estoy de su lado. No tengo todas las respuestas, pero sé que el amor verdadero no es algo que se deba esconder por miedo. Rebeca la miró con un alivio que se le escapaba en lágrimas. Sarocha tomó su mano, como si ese gesto pudiera sellar la promesa silenciosa de resistir juntas. Song las abrazó, con la calidez de quien entiende que, a veces, la familia que sostiene no es solo la de sangre, sino la que decide quedarse cuando todo lo demás tiembla. En esos días, todo parecía más intenso, más frágil y más valioso. Eran, sin que ellas lo supieran, sus últimos días felices antes de que el mundo decidiera ponerlas a prueba de verdad. Capítulo 24. La decisión familiar. El aire en la casa de los Armstrong estaba cargado de un silencio extraño, casi espeso, como si las paredes mismas supieran que algo estaba a punto de quebrarse. Desde el pasillo superior, Rebeca escuchaba el tenue roce de las tazas sobre la mesa y el murmullo de voces apagadas. No era habitual que sus padres se quedaran en la sala a media tarde, sin la televisión encendida ni música de fondo. Esa quietud artificial le erizó la piel. Bajó las escaleras con paso lento, sintiendo cómo cada peldaño aumentaba la tensión en su pecho. En el salón, sus padres la esperaban sentados, uno frente al otro, rígidos, con los dedos entrelazados sobre las rodillas. La postura de ambos, demasiado recta, parecía más la de 2 jueces que la de un padre y una madre. «Tenemos que hablar», dijo su madre Raue, sin rodeos. Su voz era firme, medida, pero sus ojos evitaban los de su hija como si el contacto visual fuera peligroso. Rebeca se sentó al otro extremo del sofá, apoyando las manos en el borde del asiento, intentando leer en sus rostros la dirección de aquella conversación. «Hemos tomado una decisión», intervino su padre, con ese tono definitivo que, en su casa, significaba que cualquier discusión estaba condenada de antemano. «Vas a regresar a Inglaterra». La frase cayó como una losa. Rebeca parpadeó.
no porque no hubiera escuchado, sino porque su mente necesitó unos segundos para procesar lo que significaban esas palabras. ¿Qué? ¿Por qué? Su voz salió débil, pero cargada de incredulidad, porque aquí, Raue tomó aire, como si buscara una justificación que sonara razonable, pero que no dejara lugar a dudas. No es el ambiente adecuado para ti. Necesitas alejarte de ciertas influencias. No hacía falta que lo dijeran con todas las letras. La palabra influencias llevaba grabado el rostro de Sarocha. El estómago de Rebeca se contrajo, y sintió una oleada de calor subiéndole por el cuello. No pueden hacerme esto, murmuró, clavando las uñas en sus propios muslos para contenerse. Aquí en Tailandia eres menor de edad, contestó su padre con un tono que pretendía ser racional, casi pedagógico, pero que sonaba a sentencia. Nosotros decidimos lo que es mejor para ti. Menor. La palabra se incrustó en su mente como un sello que la dejaba sin voz ni voto en su propio destino. Podía tener opiniones, podía tener sueños, pero legalmente, todavía no cumplía los 21 años. El dolor se mezcló con una rabia contenida, una impotencia sorda que le hacía temblar las manos. Lo único que les pido, dijo con un hilo de voz que amenazaba con romperse, es que me dejen despedirme. Raue intercambió una mirada con su marido. Quizá esperaba súplicas, lágrimas, una escena dramática que confirmara que su hija seguía siendo controlable. Pero Rebeca no lloró. No les pidió que reconsideraran. Simplemente sostuvo la mirada de su padre por un segundo más de lo habitual, y luego se levantó, dejando que su silencio hablara por ella. La noche cayó sobre la casa como una manta demasiado pesada. Encerrada en su habitación, Rebeca permaneció sentada en el borde de la cama, mirando la nada. El teléfono estaba sobre la mesilla, tan cerca que podía alcanzarlo sin estirarse, pero no lo tocó durante mucho rato. Tenía miedo de que, al pronunciar las palabras en voz alta, todo se volviera más real. Finalmente, sus dedos lo tomaron. Marcó el número de memoria, ese que nunca necesitó buscar. Rebeca, la voz de Sarocha sonaba tranquila, ajena todavía a la tormenta que estaba por caer. Van a enviarme de regreso a Inglaterra, dijo de golpe, mordiéndose el labio para no quebrarse. No puedo evitarlo, y no sé cómo voy a soportarlo. Al otro lado hubo un silencio largo, tan largo que Rebeca sintió que el corazón le golpeaba en las costillas. Finalmente, la voz de Sarocha llegó, firme pero con una ternura que le atravesó la piel. Rebeca, ni el tiempo ni la distancia podrán separarnos nunca, porque habitas mi corazón. Necesito verte antes de que eso pase. En la oscuridad de su cuarto, con las luces apagadas y las lágrimas contenidas, Rebeca cerró los ojos y se aferró a esa promesa. Sabía que cada minuto que pasara la acercaba a un final que no había elegido, pero al menos tendría la oportunidad de que ese final tuviera el sabor de algo suyo, no impuesto. Capítulo 25. Despedida amarga. La noche había caído sobre Bangkok con una calma engañosa, como si el mundo entero se hubiera detenido para escuchar el último latido que compartirían. El aire estaba cargado de humedad, denso, casi sólido, impregnando la piel con esa sensación pegajosa que hacía que cada movimiento fuera más lento. Las farolas esparcían una luz amarillenta que apenas lograba atravesar la neblina tenue que subía desde el asfalto húmedo. Rebeca caminaba despacio, cada paso más pesado que el anterior. El suelo parecía empujarla hacia atrás, como si intentara retenerla, pero ella avanzaba igual, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sentía el temblor en sus manos y la garganta cerrada por la ansiedad. A cada metro, su mente le gritaba que se diera la vuelta, que no fuera, que quedarse significaría prolongar el dolor, pero el cuerpo seguía, porque había algo más fuerte que el miedo, la necesidad de verla por última vez. Sarocha estaba allí, junto a la entrada de un pequeño parque, apoyada contra la verja baja, con las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta oscura. No se movía, pero sus ojos seguían cada paso de Rebeca con la fijeza de quien teme que un parpadeo pueda borrar la imagen para siempre. Cuando sus miradas se encontraron, algo se quebró en silencio. La sonrisa de Sarocha apareció, pero no era luminosa como antes, sino frágil, dolida, como un cristal a punto de astillarse. «Hola», murmuró Rebeca, aunque su voz salió apenas como un soplo. No era un saludo, sino un último intento por retrasar el momento que ya las estaba alcanzando. Sarocha no contestó con palabras. Dio un paso hacia ella y la abrazó con tanta fuerza que Rebeca sintió cómo sus costillas se quejaban. Pero no importaba. Si ese abrazo dolía,
Era un dolor que quería conservar. El calor del cuerpo de Sarocha, el aroma de su perfume mezclado con el de la noche, todo se grababa en su memoria con una nitidez desesperada. «No quiero que te vayas», susurró Sarocha, con la voz ahogada contra su cabello. «No puedo imaginarme aquí sin ti». «Yo tampoco quiero». La voz de Rebeca se quebró, y tuvo que cerrar los ojos para no romperse del todo. «Pero no tengo elección». Caminaron juntas hacia el interior del parque, sin soltarse las manos. El silencio que las acompañaba no era incómodo. Era un silencio denso, cargado de todo lo que no se atrevían a decir. Cada paso parecía marcar un compás triste, como una canción que se sabe de memoria y que duele escuchar. Se sentaron en un banco bajo un árbol frondoso. El viento jugaba con las hojas, produciendo un murmullo suave que contrastaba con la tensión que sentían. Sarocha tomó el rostro de Rebeca entre sus manos, acariciándole las mejillas húmedas por las lágrimas. «Quiero que recuerdes algo, pase lo que pase», dijo con voz firme, aunque sus ojos brillaban por la humedad contenida. «No importa dónde estés, no importa cuánto tiempo pase, yo te amo, y eso no se va a ir». Las lágrimas de Rebeca cayeron sin resistencia, y antes de poder responder, Sarocha se inclinó y la besó. Fue un beso largo, profundo, cargado de urgencia y tristeza. Un intento por fundirse, por dejarse algo de sí en la otra. Los labios temblaban, pero no se apartaron hasta que el aire se hizo necesario. «Te escribiré todos los días», dijo Sarocha, aferrándose a la ilusión. «Y yo te contestaré». Intentó sonreír, pero la curva se quebró en más lágrimas. «Pero no será lo mismo». «Lo sé», admitió Sarocha, bajando la mirada un instante, como si temiera que la esperanza no fuera suficiente para sostenerlas. Se abrazaron otra vez, más fuerte aún, hasta sentir que sus cuerpos encajaban como piezas destinadas a estar juntas. La respiración de una se mezclaba con la de la otra, y durante unos segundos lograron engañarse. Ahí, en ese instante, nada podía separarlas, pero el tiempo siguió corriendo, cruel e indiferente. Había un límite invisible que se acercaba, una línea que al cruzarla lo cambiaría todo. Rebeca lo sintió primero. Su pecho se contrajo como si le arrancaran algo vital. «Prométeme que no me olvidarás», susurró, apenas audible. «Ni en 1000 vidas», respondió Sarocha, y en esa promesa se le quebró la voz. El último abrazo fue lento, doloroso. Sus manos se aferraban a la ropa de la otra, como si eso pudiera detener lo inevitable. Cuando se separaron, lo hicieron centímetro a centímetro, como si cada uno fuera un desgarro nuevo. Rebeca dio un paso atrás, luego otro, sin apartar la vista de Sarocha, pero sabía que no podía seguir así. Si miraba demasiado, si se quedaba un segundo más, tal vez no tendría fuerzas para irse. Así que, con un nudo en la garganta, giró y comenzó a caminar hacia la salida del parque. Sarocha permaneció inmóvil, viendo su silueta alejarse. Ni siquiera pestañeó cuando la figura de Rebeca se perdió entre la oscuridad, como si al cerrar los ojos temiera borrarla. El viento se llevó el último eco de sus pasos, y con él, algo en el pecho de ambas quedó roto para siempre. Y así, en medio de la noche húmeda y silenciosa, supieron que se habían dejado una parte de sí mismas en las manos de la otra, y que ese vacío no sanaría pronto. Capítulo 26. Londres. El avión descendía lentamente sobre el cielo gris de Londres, mientras Rebeca miraba por la ventanilla el paisaje cubierto de nubes densas y una llovizna constante que parecía envolverlo todo en una bruma melancólica. La ciudad que la vio crecer la recibía con la frialdad habitual, pero para ella ahora todo se sentía distinto, cargado de una tristeza profunda y de una nostalgia que apretaba su pecho con cada latido. El murmullo de la cabina y el zumbido del motor parecían lejanos, como si estuviera atrapada en una burbuja donde el tiempo se dilataba y la realidad se hacía más pesada. Al bajar del avión, cada paso hacia la salida del aeropuerto resonaba como un eco lejano en su mente. La multitud, los anuncios en inglés que no había extrañado, el frío húmedo que se colaba por debajo de su abrigo y se pegaba a su piel, todo parecía un mundo que ya no le pertenecía del todo. Su corazón latía con una mezcla de miedo y añoranza, mientras sentía la distancia que ahora la separaba de Sarocha y de la isla que parecía un recuerdo irreal. En su bolso, el teléfono vibraba con mensajes constantes de su familia, recordatorios de obligaciones, advertencias disfrazadas de consejos y órdenes que le recordaban que su libertad estaba lejos de ser tal. La esperaba en la sala de arribos Non, y su tía Clara, una mujer elegante y severa, siempre impecable en su vestir y porte,
que había sido la voz principal en la decisión de traerla de vuelta a casa. Al verla, Non intentó disimular la preocupación con una sonrisa protocolaria, pero sus ojos traicionaban una mezcla de lástima, expectación y quizás un poco de culpa. Extendió los brazos para un abrazo breve, que más parecía una formalidad que un gesto de cariño. «Rebeca, bienvenida a casa», dijo con voz firme, pero con un matiz de suavidad contenida. «Sabes que esto es por tu bien. Aquí podrás retomar el rumbo que tu familia espera de ti y encontrar el equilibrio que necesitas». Rebeca asintió sin palabras, la garganta apretada por un nudo que no dejaba espacio para protestas. Sabía que discutir sería inútil, que la batalla que había empezado en Bangkok no había terminado. Solo había cambiado de escenario, y ahora el campo de batalla era mucho más hostil. La sensación de estar atrapada crecía con cada paso que daban hacia el auto que las llevaría a la casa familiar, y con cada latido, su pecho dolía más por la ausencia de Sarocha. Los días siguientes fueron una sucesión de reuniones formales, conversaciones rígidas y silencios cargados en la casa de los Armstrong. Sus familiares, como un ejército bien entrenado, le recordaban una y otra vez las responsabilidades que tenía como hija, como mujer y como miembro de una familia con expectativas inamovibles. La presión para retomar una relación con un joven del entorno familiar, algo que ellos consideraban adecuado y normal, aumentaba sin pausa, envolviendo a Rebeca en un mar de obligaciones que ella no había elegido. Cada palabra, cada mirada cargada de juicio, era como una cadena invisible que la atenazaba, recordándole que su amor por Sarocha no encajaba en ese mundo. Por momentos, en la soledad de su habitación, se aferraba a los recuerdos más tiernos y vibrantes: la isla, las risas compartidas, las manos entrelazadas, la calidez de un amor que ahora parecía tan lejano como un sueño. Su corazón se rompía un poco más cada vez que sentía el frío de las miradas familiares, cada vez que escuchaba sus susurros, sus reproches velados, y su constante insistencia en corregir lo que para ellos era un desvío. Su tía Jen, la hermana menor de su padre a pesar de ser la más cercana para ella, intentaba ejercer un equilibrio imposible. Por un lado, mantenía la firmeza necesaria para sostener el orden y las reglas del hogar. Por otro, en momentos más íntimos, intentaba mostrar un apoyo discreto aunque nunca mencionara a Sarocha ni el amor que Rebeca sentía. En una de esas noches silenciosas, mientras preparaba el té con movimientos medidos y pausados, Jen se sentó junto a Rebeca y le advirtió con suavidad, casi con tristeza: «Sé que esto es difícil para ti, más de lo que imaginas, pero tienes que entender que en esta casa se espera obediencia y respeto, no solo por nosotros, sino por ti misma. Hay cosas que no puedes cambiar, Rebeca, y resistirte solo traerá más dolor». Rebeca asintió, sin fuerzas para replicar. Solo deseaba poder gritarle a Jen, a sus padres, al mundo entero, que lo que sentía era real, que no era un capricho ni un error pasajero, pero sabía que ese grito solo le traería más dolor, aislamiento y rechazo. Por eso, con lágrimas silenciosas, aceptaba la prisión invisible en la que ahora vivía. En el silencio profundo de la noche londinense, cuando la casa dormía y la ciudad parecía tan distante como sus sueños, Rebeca lloraba en la oscuridad de su habitación, con la almohada pegada al rostro, para que nadie escuchara sus sollozos. Extrañaba Tailandia, extrañaba la libertad, extrañaba a Sarocha con una intensidad que la quemaba por dentro, y se preguntaba, entre sus lágrimas, si algún día podría ser libre para amar sin miedo, sin vergüenza, sin el peso de un mundo que la condenaba por ser ella misma. La lluvia golpeaba suavemente la ventana, como un latido triste que acompañaba su desconsuelo. En ese momento, la joven comprendió que su lucha apenas comenzaba, y que, aunque estuviera lejos de Sarocha, ese amor permanecería intacto en su corazón, como una llama que ni el frío de Londres podría apagar. Capítulo 27. Sarocha sola. Los días se tornaron monótonos y pesados para Sarocha, como una sombra que se alargaba sin prisa y sin pausa, envolviendo cada rincón de su vida. La ausencia de Rebeca era un hueco que dolía en el pecho, un silencio que llenaba los espacios que antes vibraban con risas y susurros compartidos. Para no sucumbir a ese vacío, Sarocha se refugió en los estudios con una dedicación casi obsesiva, buscando en los libros y las horas de lectura un escape temporal que aplacara el dolor. Las aulas, antes lugares de encuentro y descubrimiento,
Ahora eran para ella fortalezas solitarias donde cerraba la puerta a cualquier distracción emocional. Se aisló poco a poco de su círculo social habitual. Evitaba los almuerzos con amigos. No respondía a las invitaciones a eventos. Y limitaba sus apariciones en reuniones o actividades que implicaran compartir más allá de lo estrictamente necesario. Sus compañeros notaban el cambio, pero Sarocha mantenía una barrera impenetrable, oculta tras una sonrisa fría y una mirada distante. En las clases, su atención era absoluta. Sus apuntes prolijos y detallados reflejaban la disciplina con la que se había impuesto concentrarse en cada tema, como si el conocimiento fuera un refugio sólido contra la fragilidad de sus emociones. Pero detrás de esa fachada, el corazón latía con una mezcla de melancolía y anhelo que no podía compartir con nadie. Las conversaciones con Rebeca, que antes eran un puente entre mundos y un alivio para ambas, comenzaron a reducirse casi hasta desaparecer. Los mensajes que intercambiaban se hicieron escasos y breves, llenos de silencios incómodos y promesas que ninguna de los dos podía cumplir. La distancia física se traducía ahora en una distancia emocional creciente, un abismo que amenazaba con separar para siempre lo que el destino había unido. En las pocas ocasiones en que respondía, sus palabras eran cuidadosas, tratando de no mostrar la tormenta interior que la consumía. Evitaba hablar de futuro, de planes o de sueños, porque cada vez que lo hacía, la realidad se le hacía más cruel, más cercana. Por momentos sentía que estaba perdiendo no solo a Rebeca, sino a una parte esencial de sí misma. Cada noche, antes de cerrar los ojos, Sarocha repasaba mentalmente los momentos compartidos, buscando en la memoria el calor de las caricias y la ternura de las miradas. Recordaba la isla, el mar, los besos bajo el cielo estrellado, y ese dolor dulce la acompañaba hasta el amanecer. Pero con la luz del nuevo día, la realidad la golpeaba con fuerza renovada, recordándole que estaba sola, atrapada en un mundo que no entendía su amor ni su dolor. El aislamiento no era solo una defensa, sino también un castigo autoimpuesto. Sarocha sentía culpa por la partida de Rebeca, por no haber podido hacer más para evitarlo, y ese sentimiento se transformaba en una muralla que le impedía abrirse, confiar o dejar entrar a alguien más. Se decía a sí misma que debía ser fuerte, que tenía que sobrevivir a ese vacío, pero la verdad era que muchas noches lloraba en silencio, sin que nadie lo supiera. Los momentos de soledad eran abrumadores. Caminaba por su habitación sin rumbo, se detenía ante el espejo y no se reconocía. La sonrisa que mostraba al mundo le parecía ahora una máscara que ocultaba demasiado. Se preguntaba si alguna vez podría ser feliz sin Rebeca, si el amor que había nacido en secreto y cuidado con tanto esmero podía sobrevivir a la distancia y al rechazo. En la universidad, evitaba los lugares donde sabía que podría encontrar a sus amigos o amigos de Rebeca. Sentía que si los veía, si escuchaba noticias, la herida se abriría de nuevo. Por eso prefería la soledad, el silencio, los libros y las largas horas de estudio. Era su forma de mantener el control cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Sin embargo, en lo más profundo, una pequeña llama de esperanza seguía ardiendo, frágil pero persistente. Sarocha se aferraba a la idea de que, algún día, los caminos se cruzarían de nuevo, que el tiempo y la distancia no serían barreras definitivas, y que ese amor nacido en secreto y cuidado con delicadeza, podría renacer más fuerte. A veces, en sus pensamientos más valientes, imaginaba una llamada inesperada, un mensaje que rompiera el silencio, un reencuentro que devolviera la luz a sus días. Pero la espera era larga y agotadora, y muchas veces sentía que se hundía en un mar de soledad sin orillas. Pero por ahora, mientras el mundo seguía girando ajeno a su tristeza, Sarocha permanecía sola, luchando con sus propios fantasmas, buscando en el silencio la fuerza para seguir adelante. Con cada página que estudiaba, con cada noche en vela, mantenía viva la esperanza de que el amor que había perdido solo estaba dormido, esperando despertar cuando estuvieran listas para enfrentarlo de nuevo. Capítulo 28. Cartas no enviadas. Las noches se habían convertido en el único espacio sagrado donde Rebeca y Sarocha podían, aunque fuera en un mundo paralelo hecho de silencio y anhelos, encontrarse. En sus respectivas soledades, separadas por miles de kilómetros y por un océano de incertidumbres,
Sus manos temblorosas buscaban refugio en las palabras que nacían con la urgencia de un latido, pero que nunca se atrevían a cruzar las fronteras del teléfono. Esas cartas no enviadas eran sus confesiones secretas, sus puentes invisibles, sus gritos ahogados en la distancia. Rebeca escribía sin pausa. Su mente volaba entre recuerdos y temores, y en cada mensaje se desnudaba un poco más. Allí, en esas líneas que nunca llegaban a destino, le suplicaba a Sarocha que fuera feliz, que no la esperara, que no se atara a un amor que el mundo consideraba imposible. Creía con un dolor silencioso que alejarse era el mayor acto de amor que podía ofrecerle, permitirle vivir libre, sin la sombra oscura de su propia ausencia y las cadenas familiares que la acosaban. Pero cada palabra escrita era un nudo en su garganta, un eco persistente de lo que no podía soltar ni olvidar. Su mente se debatía entre el deseo de aferrarse y el temor de hacer daño, convencida de que mantener el contacto solo prolongaría el sufrimiento de ambas. Por eso, esas cartas eran como fantasmas, llenas de promesas de despedida, de adioses infinitos, pero que nunca tomaban la forma de un mensaje real. Cerraba el teléfono con un suspiro pesado, con el corazón encogido por la contradicción de querer y dejar ir al mismo tiempo. Durante el día, Rebeca se hundía en un mar de responsabilidades académicas y familiares que la mantenían en movimiento pero vacía. Las horas se le consumían entre clases, libros y exámenes, y en ese ritmo frenético buscaba eludir el vacío que sentía en el alma. Su cuerpo obedecía, funcionaba, pero su espíritu parecía anclado en aquel rincón lejano de Tailandia, en la piel tibia de Sarocha, en esos ojos oscuros y profundos que la habían marcado para siempre. Se dejaba llevar por las expectativas, por las presiones que le imponían la familia y la sociedad, intentando apagar con disciplina la voz interior que gritaba su verdad. Pero el cuerpo se negaba a olvidar. En cada suspiro, en cada latido, estaba presente ese amor prohibido que le robaba la paz. Se sentía prisionera de un destino que no había elegido, atrapada entre lo que debía hacer y lo que su corazón exigía. En otro rincón del mundo, Sarocha vivía un duelo parecido. También ella escribía, con la misma intensidad y la misma cautela. Sus cartas eran un refugio para expresar la nostalgia, el deseo y el amor que se negaba a morir pese al tiempo y la distancia. En sus palabras, le confesaba a Rebeca que la buscaba cada noche en sueños, que su ausencia era un vacío que la hacía dudar de todo, incluso de sí misma. Pero también encerraba en esos textos la tristeza profunda de no saber si alguna vez podrían reencontrarse, la incertidumbre de un futuro marcado por la separación y el rechazo. Como Rebeca jamás enviaba esas cartas, eran una forma de mantener viva la esperanza, pero sin exponerse al riesgo de un rechazo definitivo o a una despedida que podría romperla por completo. Ambas mujeres vivían atrapadas en ese limbo de emociones no expresadas, donde el amor se manifestaba en mensajes que nunca cruzaban fronteras, en silencios compartidos que pesaban más que 1000 palabras. Sus almas estaban unidas por hilos invisibles, por esas palabras que guardaban en el pecho, que a pesar de no ser pronunciadas ni recibidas, latían con la fuerza de un amor verdadero y prohibido. En el fondo de sus corazones, ambas sabían que dejar ir sería un acto heroico, una liberación llena de dolor y renuncias, y mientras sus cuerpos recorrían caminos separados, sus almas seguían entrelazadas, como dos ríos que buscan converger, esperando el día en que puedan romper el silencio, encontrar el valor para reencontrarse o, al menos, despedirse con la verdad completa. Ese era el peso y la esperanza que la sostenía en noches solitarias, entre cartas que nunca se enviaban y silencios que hablaban más que cualquier palabra. Capítulo 29. Boda obligada. Los meses pasaron como un vendaval implacable, arrastrando con ellos los sueños y esperanzas que Rebeca había guardado en su corazón. La rutina en Londres se volvió un laberinto sin salida, una serie interminable de días llenos de presiones, decisiones ajenas y silencios que se clavaban como puñales. La distancia con Sarocha, cada vez más profunda, se sentía como una herida abierta que no terminaba de sanar. Sus padres, implacables en su determinación, intensificaron sus exigencias con la mirada puesta en un futuro que solo ellos podían imaginar. La opción que le presentaron fue clara y definitiva: un matrimonio arreglado con Non, una unión que para ellos representaba estabilidad, honor y cumplimiento de las tradiciones familiares. No había lugar para dudas ni reclamos.
Rebeca resistió al principio con la obstinación desesperada de quien sabe que está perdiendo la última batalla, pero el peso del mandato familiar, la amenaza velada de ser anulada en la familia, y la sensación de estar atrapada sin red, la fueron doblegando. Lentamente, su voluntad se fue disolviendo, consumida por el miedo, la soledad y la desesperanza. La relación con Non, que siempre había sido condicionada pero amigable, comenzó a transformarse en una alianza forzada, donde las conversaciones giraban en torno a fechas, arreglos y expectativas sociales. Non se mostraba cercano y comprensivo, consciente del sacrificio que implicaba para Rebeca, aunque no podía mostrar dudas ni debilidades. Para él, esa unión era también una presión familiar, a pesar del costo emocional que tuviera para ambos. Las noches antes de la boda eran un torbellino de emociones encontradas: tristeza, resignación, miedo y un amor callado que se negaba a morir. En el silencio de su habitación, Rebeca lloraba desconsolada, repasando en su mente los momentos con Sarocha, las promesas que quedaron suspendidas en el tiempo y el dolor de un futuro que no había elegido. El día de la boda llegó con un cielo gris y pesado, reflejo del ánimo de la novia que caminaba hacia el altar con la cabeza baja, envuelta en un vestido blanco que parecía una prisión. A su lado, Non mantenía la compostura, sus ojos reflejaban una mezcla de respeto y tristeza por lo que ambos estaban a punto de sacrificar. La ceremonia transcurrió entre formalidades y sonrisas forzadas, rodeadas de familiares y amigos que aplaudían sin entender el silencio que pesaba en el aire. Rebeca sentía que cada paso la alejaba más de sí misma, que el anhelo de libertad y de amor auténtico quedaba encerrado para siempre detrás de aquellas paredes. Cuando finalmente pronunciaron los votos, las palabras parecían vacías, carentes del fuego que alguna vez había iluminado su corazón. Era un acto de obediencia, de renuncia, un compromiso impuesto que borraba el pasado y sellaba un destino incierto. En lo más profundo, Rebeca sabía que aquella boda no era un final, sino el comienzo de una lucha aún más dura, la batalla por recuperar su vida, su amor y su libertad. Pero en ese instante, solo podía llorar en silencio, aferrándose a la esperanza de que algún día, de alguna manera, podría romper las cadenas y volver a ser dueña de su propio destino. Capítulo 30. Éxito profesional. 3 años habían transcurrido desde aquel invierno gris en que Rebeca partió hacia Inglaterra, dejando tras de sí un vacío que parecía imposible de llenar. Para Sarocha, esos años no solo fueron un periodo de crecimiento académico y profesional, sino también de una transformación interna profunda, marcada por la soledad, los recuerdos persistentes y un amor que se negaba a extinguirse pese al tiempo y la distancia. Desde el primer día tras la partida de Rebeca, Sarocha se sumergió en sus estudios con una disciplina casi implacable. Cada mañana se despertaba con la determinación de afinar su conocimiento, de dejar atrás las dudas y de forjar una identidad sólida que no dependiera de nadie. La universidad se convirtió en su refugio y su campo de batalla. Los libros, las horas interminables en la biblioteca, las investigaciones y debates la mantenían ocupada, protegida de la melancolía que a veces la amenazaba. En el campus, su nombre pronto se hizo sinónimo de excelencia y rigor. Profesores y compañeros admiraban no solo su inteligencia natural, sino también esa capacidad para analizar problemas complejos con calma y precisión, incluso bajo presión. Cada proyecto que entregaba, cada presentación que realizaba, estaba pulida hasta el detalle más mínimo, como si a través de su trabajo pudiera reivindicar un amor perdido y darle sentido a su propio futuro. La culminación de ese esfuerzo llegó con la presentación de su tesis, un trabajo que combinaba con maestría su área de especialización con una visión innovadora y crítica sobre temas contemporáneos. El día de la defensa, Sarocha entró al salón con una mezcla de nervios y determinación. Su voz, clara y firme, desgranó cada punto con pasión y seguridad. Los miembros del comité académico escuchaban atentos, impresionados por la profundidad y el rigor del análisis. Cuando terminó, un aplauso cálido y sincero llenó la sala, pero para Sarocha fue más que un reconocimiento. Fue la confirmación de que había logrado convertir su dolor en una fuerza transformadora. Poco después, esa ovación se tradujo en una oportunidad concreta y valiosa: la invitación para unirse a uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de la ciudad,
un espacio reservado para los mejores talentos. El ofrecimiento fue para ella un símbolo de que, a pesar de todo, podía construir un futuro con sus propias manos, uno que no estaría marcado solo por pérdidas o renuncias. Sin embargo, el éxito profesional contrastaba dolorosamente con la aridez de su vida personal. En estos años, Sarocha no volvió a abrir las puertas de su corazón para nadie más que para el recuerdo de Rebeca. Intentó relaciones superficiales, encuentros sin compromiso que solo acentuaban el vacío interno. La conexión profunda, el amor con el que había soñado y vivido, parecía un espejismo lejano, un susurro imposible de alcanzar. Las noches eran, a menudo, su refugio silencioso. Cuando la ciudad se calmaba y las luces se apagaban, Sarocha cerraba los ojos y viajaba a aquella isla remota, a la piel cálida de Rebeca, a la intensidad de unos ojos que habían dejado una marca indeleble. En esos momentos, sentía el pulso vivo de un amor que la acompañaba aún, como una sombra protectora y dolorosa a la vez. En su rutina diaria, los colegas veían solo a la mujer exitosa, segura y elegante que caminaba con paso firme por los pasillos del bufete. Admiraban su profesionalismo y su capacidad para resolver casos complejos con una mente aguda y estratégica, pero pocos imaginaban la batalla interna que libraba, una lucha silenciosa entre el deber, las expectativas y un anhelo profundo que no cesaba. Las reuniones, los contratos y las negociaciones llenaban sus días, pero en los momentos solitarios, Sarocha se enfrentaba al eco de un amor interrumpido, a la nostalgia de un tiempo en que la felicidad parecía posible y cercana. El teléfono guardaba aún los mensajes no enviados, las palabras que un día quiso decir, pero que el miedo le impidió pronunciar. A pesar de todo, Sarocha mantenía la esperanza, pequeña y tenaz, de que algún día el destino le permitiría cerrar esa herida o al menos encontrar paz. Sabía que el camino sería largo, y que quizás nunca volvería a tener esa intimidad, pero su corazón se negaba a rendirse. Así, caminaba cada día por las calles de la ciudad, con la cabeza en alto, envuelta en su abrigo y en sus sueños. La mujer que todos veían era fuerte, decidida y brillante. La mujer que nadie veía era aquella que, en la profundidad de la noche, se permitía recordar y amar en silencio, manteniendo viva la llama de un amor que ni el tiempo ni la distancia habían logrado apagar. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, y seguir disfrutando de la historia.